Todos conocemos funciones y tenemos una idea de cómo trabajar con ellas. Antes de comenzar, yo quisiera solamente preguntar algo. ¿Alguien sabe cuál es la sintaxis de una función? ¿Alguien abre su micrófono y me ayuda con eso? Profe, ¿y qué es sintaxis? Vale, por ahí me preguntan qué es sintaxis. Ya tenemos otra pregunta. Ya continuamos, ya sigo. ¿Alguien sabe cómo se escribe una función? Repito, Yo lo no es un escribo, tema, no, perdón, no es un tema nuevo. Yo sé que a estas alturas todos lo conocemos. El que lo hayamos practicado y lo manejemos al 100%, esa ya es otra cosa. Pero estoy solamente preguntando si alguien sabe cuál es la sintaxis correcta de una función. Por ahí me preguntan, me devuelven la pregunta y me dicen que es una sintaxis. Entonces, antes de contestar a eso, no sé si alguien tiene una idea de cómo se escribe una función en Excel. Por ahí estaba hablando alguien, yo que lo interrumpí, no sé si alguien quiere contestar o me quiere ayudar ahí con la pregunta que yo acabo de hacer. profe, Hola. yo para escribir la fórmula de suma, creo que es una fórmula, ¿verdad? Aprieto Suma es una shift, función. shift igual. Ujú. Sí, más o menos por ahí anda. Bien, Y gracias. luego Dígame. y luego la función o fórmula, lo explicaba señor Lilian en el pasado, me parece. Ok, gracias. Gracias, Amílcar, gracias. Eh, Contestando a lo que me decían, ¿qué es sintaxis? Sintaxis es la manera correcta de escribir algo. Eso es una sintaxis. En lenguaje de programación o, o los de software están aburridos de esa palabra quizás porque es que la sintaxis no es así, es que la sintaxis, entonces la sintaxis en términos generales es la manera correcta de escribir algo. Entonces la pregunta sería, ¿alguien sabe cuál es la manera correcta de escribir una función? Y por ahí aportaba algo a Milcar, él decía, se comienza por el signo igual y tiene toda la razón del mundo. Para escribir una función se necesitan tres cosas. Uno, el signo igual. Dos, el nombre de la función. Y tres, los parámetros. Todos sabemos a estas alturas también que cada una de estas celdas tiene un nombre. A lo mejor cuando conocimos Excel nos preguntamos, ¿para qué me va a servir a mí conocer o saber que, por ejemplo, esta celda se llama G6, que esta celda se llama L10 o que esta celda se llama E22? Ahora en funciones nos va a servir. ¿Por qué? Porque las funciones trabajan en base a parámetros. Los parámetros se pasan por valor o por referencia. Ya vamos a ver la diferencia entre ambos. Entonces, si yo digo por acá tengo un número y por acá tengo este otro, de repente yo necesito eh, a partir de esos números hacer algo, una suma, digamos, una resta, algo sencillo. Pero yo lo quiero hacer utilizando una función. Si a mí me dijeran, mire, ¿cuánto es 6 más 7? Pues yo puedo digitar acá, es 13. Listo, terminé. Pero ¿qué pasa si ahora este 6 se convierte en 10? Híjole, ahora 10 más 7, 17. De repente ya este 7 no es 7, es 10. Híjole, 10 más 10 es 20. Tengo que estar cambiando otra vez. ¿Por qué mejor no uso una función? ¿Por qué mejor no digo igual suma? Le mando los parámetros. Los parámetros que son entonces, los parámetros son las celdas o los valores con los cuales va a operar la función. En este caso, el nombre de la función es suma. ¿Existe una infinidad de funciones? Sí. ¿Está difícil aprendérselas todas? Probablemente sí. ¿Vamos a utilizarlas todas en el módulo? No. Aquí hay fórmulas hasta para ingeniería. ¿Las vamos a utilizar? No. De repente alguna que otra vamos a seguir usando, pero no es que las tenemos que aprender todas. Entonces, yo digo que utilizando la función me devuelve 20. ¿Qué pasa si de repente aquí cambió, ya no es 10, es 5? Yo no tengo que estarme preocupando por este valor. Automáticamente cambian los valores con los cuales trabajó la función, también cambia el resultado. Una de las grandes ventajas de las funciones. Yo ya no tengo que estarme preocupando por el resultado si cambio un valor.
Entonces, vuelvo y repito, la manera correcta de escribir una función o la sintaxis para escribir una función es igual nombre de la función, paréntesis, parámetros. Cuando un parámetro se pasa por referencia, es que yo le digo, vas a utilizar el valor que está en A1, por ejemplo, sumado con B5. Entonces yo le estoy pasando parámetros por referencia. Entonces lo que va a ir a hacer es buscar lo que está contenido en ello. Cuando yo digo parámetro por valor es que yo le doy los valores directamente. Esto no es muy útil. Esto para mí no es útil. ¿Por qué no es útil? Porque no son valores que están contenidos en una celda. De repente nos puede servir pasarle algún dato por valor a la función, probablemente, pero generalmente casi siempre se trabaja por referencia. Entonces ahí tenemos la manera correcta. Esa es la manera correcta de escribir una función. Cuando estamos trabajando con funciones y somos principiantes, digamos, cuando comenzamos a ver el tema, a conocerlo, se nos dan muchos errores, se nos dan bastantes errores que de repente no sabemos cómo solucionarnos, cómo solucionarlos o por qué nos dio ese error. No me puedo detener a ver cada uno de los errores, pues ahí se me iría la clase y más todavía. Entonces no es el objetivo de la clase ver los errores. Sí les puedo recomendar que le den una leidita al tema errores comunes de funciones, en Excel obviamente. Ahí se van a dar cuenta por qué ocurre el error y cómo solucionarlo. Porque de repente va de pelear y pelear con el error y a veces no sabemos ni por qué nos lo dio y cómo solucionarlo. Entonces les recomendaría eso. Voy a seguir. Dije hay categorías de funciones. Hay funciones lógicas, hay funciones básicas, hay funciones de trigonometría, de ingeniería. Entonces, vamos a ver un poquito así rápido una función lógica que nos sirve para tomar decisiones. Las funciones lógicas en sí nos van a servir para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pues eso va a ser parte del problema. Supongamos que tengo el siguiente problema. Acá tengo yo un montón de notas de estudiantes. Hasta ahí. En determinado momento yo quiero saber si esta persona aprobó o reprobó. Digamos que yo tengo por acá una columna que la voy a llamar resultado y yo quiero saber si este estudiante aprobó o reprobó. Yo manualmente yo sé que 6 en adelante aprobó, entonces yo manualmente pudiese decir aprobó, aprobó, o si quiero copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, acá reprobó, aquí puedo pegarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero exageremos un poco. Aquí no hay 20 notas, exageremos. Hay, ¿qué? 10.000 notas. Voy a ir haciéndolo una por una. No me llevaría demasiado tiempo el estar haciendo eso. Y no se supone que la computadora y el programa me resuelven mis problemas en un tiempo récord y con una confiabilidad grande. Entonces yo no estaría aplicando la teoría de que eso me resuelve el problema de manera rápida. Yo sé que hay una función, dicen que el conocimiento es poder, y es cierto. Yo sé que hay una función lógica. Antes de continuar, alguien me menciona por lo menos dos condiciones lógicas. O ahí en el chat, ahí si no quiere que le escuchen su voz, alguien me ayuda con una función lógica. No, ninguna. Sí o no. Ahí me mencionaron dos y ahí me han colocado otra más en el chat. Me dice sí o no. Sí o no. No fue una pregunta que me ha hecho Amilcar, creo que fue. Sí o no son tres funciones. Sí es una función,
o es otra función y no es otra función. Entonces no es que él me preguntó algo, son nombres de funciones lógicas. Cada una tiene su función, valga la redundancia. Entonces repito, perdón, fue Ronald, dice gracias, gracias. Ahí Amílcar mencionaba otra, concatenar es una función, pero no es lógica, pero gracias. Entonces, lo que mencionaba por ahí Ronald son nombres de funciones lógicas, nos sirven para tomar decisiones. El problema ahorita es el siguiente, yo tengo notas, yo quiero que a la par me aparezca si el estudiante aprobó o reprobó. Ese es el gran problema, aprobó o reprobó. ¿Lo puedo hacer manualmente? Sí, me consumiría mucho tiempo, por eso quiero utilizar una función. Yo sé que hay una función que se llama si, y esta función que se llama si evalúa una condición y dependiendo si esta condición se cumple o no, me devuelve un valor de dos valores posibles. O me devuelve un valor verdadero o me devuelve un valor falso. Es decir, la función tiene dos caminos. De los dos caminos no puede devolver ambos. O me devuelve uno o me devuelve otro. Punto. No hay para dónde. Entonces, lo bonito de la función es que poco a poco, que tenemos dos maneras de hacerlo. Uno es utilizando el asistente mismo de Excel y la otra es escribirla manualmente. Yo lo voy a hacer todo manualmente. Si nos damos cuenta, después de escribir el igual, Excel automáticamente sabe que yo voy a escribir una función. Entonces, si yo escribo el nombre, paréntesis, automáticamente él me devuelve los parámetros que yo le debo dar a la función. Él me está diciendo, mire, lo primero que espero es una prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Es la misma condición del problema. Repito el problema. Si la persona tiene 6 o más, que nos diga aprobado. Si tiene menos, obviamente nos va a decir reprobado. Entonces, ¿cuál sería la condición en este problema? La condición sería, si la nota es mayor o igual que 6, ¿quién es la nota para mí? La nota es esta celda. La cliqueo, la comparo, digo, si esa nota es mayor o igual que 6, ya tengo mi prueba lógica o mi condición. Si me doy cuenta, y no sé si alcanzan a ver, pero me dice que para separar cada prueba de los valores, yo debo de separarlos por punto y coma. Tenga cuidado al momento de estar trabajando en su máquina, porque su máquina puede ser que le pida dos cosas, o que le pida punto y coma, o que simplemente le pida una coma. Eso va a depender de esto que le está dando acá. Entonces solamente fíjese bien ahí que le pide, si le pide coma o punto y coma. Si no, le va a dar un error. Entonces a mí me pide punto y coma y ahora me dice que le dé el valor sí verdadero. Hagámoslo más fácil, me está diciendo la función, mire, si la nota es mayor o igual que 6, ¿qué quiere que le devuelva? ¿Qué proceso quiere que haga? Yo no quiero que me haga otro proceso. Estas funciones yo las puedo hacer tan complejas como yo quiera o como el problema mismo lo esté requiriendo o tan sencillo como el problema ahorita lo tenemos. El problema nada más es que me diga aprobó si tiene mayor o igual que 6 o reprobó en caso contrario. Como solamente es un mensaje que me va a devolver, yo lo pongo entre comillas doble y yo le voy a decir reprobó. ¿Qué estoy diciendo? Perdón, aquí no es reprobó, es aprobó. ¿Qué le estoy diciendo? Mire, si esta nota que está en A4 es mayor o igual que 6, me va a devolver aprobó, porque si es cierto, él se va a ir para la parte verdadera. Punto y coma para separar el otro parámetro y me dice, mire, y si esta condición es mentira, no se cumple, ¿qué hago? Yo solamente quiero que me devuelva la palabra reprobó. Cierro, enter. Y me devuelve aprobó. ¿Por qué? Porque 6 es igual que 6. Y como la condición dice mayor o igual que 6, él encuentra que 6 aprobó. Otra de las ventajas de las funciones es la siguiente. Si se fijan, yo tengo más números hacia abajo. Tengo que estar escribiendo la función otra vez acá, igual, sí, bla, 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 todo lo que hice. ¿O qué creen que puedo hacer para evitarme toda esa perdedera de tiempo?
¿Alguien me ayuda? ¿Alguien sabe qué puedo hacer para evitarme toda esa gastadera de tiempo? Imagínense, dijimos, exageramos un poco y dijimos que tenemos 10.000 notas hacia abajo. ¿Voy a estar escribiendo 10.000 veces la función? ¿O alguien sabe qué puedo hacer para estarme evitando eso? No, ninguno. Primer año no vieron funciones. En tercer ciclo. Bueno, voy a continuar porque si no el tiempo nos come. Por acá hay un comentario, dice, bajar un puntito que está en la esquina. Eso es, perdón, aquí han escrito dos personas. No lo había visto. Se arrastra, dice, bajar un puntito de la esquina. Exacto. Sin miedo, sin temor al éxito, abra su micrófono y mejor dígamelo. A mí se me va de repente ahí el chat. Basta con que yo haga la primera línea o el primer registro. En la esquina hay un cuadrito, hay un puntito ahí que parece un cuadro. Si yo me ubico en ese puntito, el puntero va a cambiar de forma, si se fija. Basta con que yo haga clic en ese cuadrito, arrastre hacia abajo y por arte de magia se escribieron todas las funciones en cada una de las celdas. ¿Tuviese 10.000 registros de verdad? Bueno, simplemente arrastro hasta donde llegue el último registro. Y si me doy cuenta, si hago doble clic en cualquiera de ellas, pues a mí me va a aparecer como que si yo hubiese digitado la función. Entonces esa es otra de las grandes ventajas de las funciones. Basta con que yo haga uno y tengo el resto resuelto. De repente cambió el dato. Bueno, va a cambiar el resultado también. Eso ya lo habíamos visto. Cambia dato, cambia resultado. Voy a moverme hacia otra página, hacia otra hoja. ¿O quedémonos acá en esta? Solo voy a quitar esto de acá. Estoy con cuestiones bien básicas. Estoy con cuestiones bien básicas. Voy a copiar esto por acá. Vamos a cambiar un par de valores, nada más. Tengo notas de estudiantes, pero ahora ya no tengo una, sino que tengo 4 notas por estudiante. Tengo la nota promedio de cada uno de los trimestres y tengo 4 trimestres. Quiero obtener el promedio final del año de cada estudiante. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me dice cómo poder obtener ese dato? Abra su micrófono. A mí se me hace más fácil que me esté hablando que me lo esté escribiendo. Ahora, si no le sirve el micrófono, pues ni modo. La cosa es que se me va de repente con el chat, se me va Yo espero escuchar, pero si no, pues ahí está el chat. Pero repito, a mí se me hace más fácil que abra su micrófono. Una función que se llama promedio. Luego, hasta ahí. Vale. Cuando tengo unas notas o un problema como este, con valores que ya no debo de multiplicar por un cierto porcentaje, pues simplemente yo lo hago utilizando la función promedio, como lo dijo su compañero. Promedio, paréntesis, arrastro todos los valores y cierro, enter, y me dice que el promedio de este estudiante es de 6.5. Obtengo lo demás, arrastro y terminé. Bueno, ahí los decimales los puedo arreglar, clic derecho, formato de celda y acá donde dice categoría número, le damos un decimal. Número, le decimos que lo deje en 1. Listo.
Chévere, ahí quien me ayudó, gracias. Ahora tengo el siguiente problema. Me voy a quedar aquí en esta misma hoja. Ahora tengo el siguiente problema. Todo lo que estamos haciendo estoy tratando de resolverlo con funciones. Son ejemplos bien sencillos, pero les aseguro que les van a servir. Por lo menos este que vamos a hacer ahorita le va a servir para un problema que le voy a colgar después de que termine la clase. Ahora tengo el siguiente problema. Quiero calcular el promedio de un periodo y tengo las siguientes evaluaciones. Yo tuve un laboratorio que valía el 30%, yo tenía una tarea también que valía el 30% y tenía un examen que valía el 40%. Tengo por acá 3 notas. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo obtener este dato? Es el promedio de un periodo nada más. Y tengo las siguientes notas y una nota tiene un porcentaje. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me dice cómo hacerlo? Repito, el problema de ahorita le va a servir para la tarea. Es bien sencillo, pero le va a servir. A nadie se le ocurre algo como solucionar el problema. Bueno, ni modo. Yo creo que con una clase de funciones nos vamos a quedar súper pachitos, pero ni modo. No podemos hacer mucho tampoco ahí. Cuando tengo este tipo de problemas, lo que hice anteriormente o lo que me dijo su compañero anteriormente, probablemente no me sirva hacer esto. Me da 7.7. ¿Qué sería lo correcto hacer? Yo sé que cada uno de los valores tiene un porcentaje asignado. No puede ser una suma, obviamente. Si no, pues este estudiante tendría 10, 19, 23 de nota. No puede ser. ¿Me sirve esta función para promedio? No, porque cada nota tiene cierto porcentaje que yo debo de respetar. ¿Cómo lo hago entonces? ¿Cómo obtengo el promedio utilizando una función? Lo que hago simple y sencillamente es una multiplicación y una suma. ¿Cómo? Igual la tarea multiplicado. ¿Cómo digo 30% en cuestión de, o cómo represento el 30% en decimales? Esto es una pregunta de octavo, noveno grado. ¿Por cuánto debo multiplicar a 4? A 4 es el 10 que ustedes ven acá. 0.30. 0.30, gracias. 0.30 o 0.3 es lo mismo. Entonces estoy diciendo que voy a obtener el 30% de este valor. Por eso decía suma más el 30% de este otro valor más este valor por 0.4. Si se fijan, el resultado no es lo mismo. Acá yo obtengo 7.7 y en el otro obtuve 7.3. Entonces no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen un porcentaje. Entonces yo debo de saber, lo que tengo que hacer es sacarle el 30% a esto, el 30% a ese valor y el 40% a esto. Y eso lo hago simplemente haciendo una multiplicación, multiplicando el valor por .30
Si divide 30 entre 100, eso le va a dar 0.3. Eso por lógica, o si alguien tiene dudas, pues agarra su calculadora y divide 30 entre 100, por si a alguien le queda alguna duda. Y ahí tengo que 7.3, ahora simplemente arrastro. ¿Por qué traje en cuenta este problema? Al terminar la clase yo voy a subir este archivo. El archivo que van a tener ahí es una plantilla. A estas alturas, segundo año contable, sabemos que es una planilla. No voy a detenerme en eso. Todos sabemos que es una planilla. Entonces el problema es el siguiente, que la planilla está en blanco. Entonces va a ser tarea de ustedes llenar cada una de las columnas restantes. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer utilizando funciones. Si bajo un poquito acá, aquí están algunas indicaciones que le van a servir para llenarla. Bueno, de hecho ya hasta le digo que el total H, total horas, va a ser igual a total horas por el valor de cada una de ellas. Aquí está. Y aquí también dice que cada hora es pagada 1.50. Entonces aquí aparte de la planilla, aparte que ya le voy a dar el cuadro hecho, ya está en Excel, ya el cuadro ya está hecho. Ya no tiene ni que preocuparse de hacer el cuadro, de hacer la planilla, ya está hecho. Aquí abajo le estoy dando las indicaciones de cómo va a ir llenando cada una de las columnas. ¿En dónde le va a servir eso de los porcentajes que acabo de hacer? Le va a servir acá en los descuentos. Recordemos que todo trabajador tiene un salario, pero de ese salario siempre él obtiene descuento. Entonces la va a tener que usar por acá, estas columnas, para llenarlas. Vuelvo acá nuevamente y veamos un par de cositas más. Voy a moverme a esta otra hoja y voy a suponer que otra vez tengo notas. Ahora no quiero que me aparezca un resultado a la par de cada nota. Más bien quiero que, no sé, de repente las personas que están reprobadas que me aparezcan en color rojo. Alguien pudiese decir, ¿y por qué no lo hacemos? Voy a elegir esto, entonces le doy un rojo y este también está aplazado. Lo puedo hacer manualmente, claro, todo lo podemos hacer manualmente. Manualmente implica más tiempo. Aquí hay un poquito de notas, exageremos, hay 10.000. Voy a ir haciendo eso con cada una. Lo puedo hacer, pero no creo que sea lo mejor. ¿Alguien ha escuchado formato condicional o le dice algo la palabra formato condicional? Partamos formato condicional en dos partes. Formato condicional. ¿Qué es el formato? Daniel Pleites, abra su micrófono, por favor. Daniel Pleites, abra su micrófono, porfa. Bueno, hagamos una cosa entonces. La persona que no conteste, pues yo acá le voy a poner que no se conectó a la clase. O si no, ahí está el chat, de repente dígame, no me sirve el micrófono o no puedo hablar, qué sé yo. Pero si no es que está conectado y pues a lo mejor se fue para otro lado.
Bien, ayúdeme Stephanie Lemus, por favor, abra su micrófono. ¿Qué es el formato? No sé, la verdad. Tengo una idea vaga, no creo que sea así. Adelante, no se preocupe, aquí estamos para aprender. Formato creo que es como de qué está, ¿cómo se dice? Formado, valga la redundancia, la cosa o la fórmula o lo que vaya a utilizarse. Gracias, gracias. Uno más nada más, tampoco me voy a tardar acá. Uno más. Natalie, ayúdeme porfa, Natalie. Formato, ¿qué se le ocurre a usted? Es como lo que puede cambiar la apariencia de la celda, depende de su función en la que la especifique. Gracias. Más o menos por ahí va el término formato. El formato en palabras así bien naturales es como yo quiero ver algo. Cuando nosotros estamos trabajando en Word y comenzamos a cambiarle el tamaño, el tipo, el color, yo estoy cambiando el formato. Yo estoy dándole la vista a aquel texto como yo quiero verlo. Si quiero verlo rojo, grande, pequeño, negrito, cursivo, subrayado, etcétera, 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 yo le estoy dando un formato. Pero ahora hay una herramienta por acá que se llama formato condicional. Es una palabra que está formada por dos. ¿Qué es una condición? No me voy a detener acá porque ya casi me va a cortar la sesión. Formato, dijimos, pues es como yo quiero ver algo. Entonces, ¿qué si yo lo contracto con condicional? Una condición es algo que a mí me permite o no me permite hacer algo. Entonces, si yo uno las dos palabras, formato condicional, es que mi celda, si yo lo llevo a Excel, que la celda va a tomar un formato si cumple la condición o no. Para no detenerme acá y para que termine esto, lo voy a hacer rápido. Si yo selecciono esto y digo que los que sean menores que 6, es decir, los reprobados, que me los coloque con un fondo rojo, ya lo estoy condicionando. Mire, si usted cumple la condición va a tener un fondo rojo. ¿La condición cuál es? Que sea menor que 6. Entonces, sombreo acá, me voy a formato condicional, resaltar reglas de celda, es menor que ¿cuánto? Menor que 6. ¿Y qué quiero hacer con los menores que 6? Le quiero dar un formato personalizado y que sea un relleno rojo. Entonces con ello estoy condicionando a aquellos que cumplen una condición. Vea, 4 y 2 se marcaron porque cumplen la condición de que son menores que 6. Esa herramienta nos puede ser útil más adelante. La sesión, gracias por el mensaje, Norma, ya lo leí. La sesión ya me la va a cortar, me queda menos de un minuto. No le digo que sigo la sesión porque me dijeron que ustedes ya no tienen clases, pero yo tengo un compromiso de otro momento. Me voy a quedar hasta acá. La próxima clase, si nos da para alargar la clase, lo voy a hacer. Pero hoy por hoy me quedo hasta acá ahorita.